Bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Acá, por ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes, para conversar con nuestros invitados sobre los temas que hacen portadas, sobre los temas que hacen titulares, los temas que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, ICN.digital. Los temas sobre los cuales usted comenta, sobre los cuales usted se interesa, conversa con sus amistades, con sus parientes y de los cuales se informa en nuestros noticiarios. Temas sobre los cuales hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, variados enfoques. Y precisamente para hablar sobre un tema muy interesante, hemos convocado hoy al comisionado del Registro Nacional de las Personas, el buen amigo Rolando Catán. Bienvenido, Rolando, Miguel, a Cuestión de Enfoques. Qué gusto estar en tu programa. Es un gusto conversar contigo. Lo hacemos en privado, lo hemos hecho en la radio. Y primera vez frente a tu nuevo auditorio, ya no tan nuevo, pero estoy para servirte, para contarte las cosas que hacemos desde el Registro Nacional de las Personas. Creo que es una institución que puede sentar muchos precedentes y dar algunos ejemplos que podrían ser útiles para la gobernanza del país, para el desarrollo, para encontrar, digamos, una visión clara en un futuro en donde apostemos verdaderamente a traer prosperidad a Honduras. La verdad que la tentación es grande, Rolando, para no solo hablar del registro. Vamos a hablar un poco de los retos del país. La reforma del Registro Nacional de las Personas, la intervención del Registro Nacional de las Personas en su momento fue la primera piedra, fue el eslabón, la piedra fundacional de la reforma electoral, de la última reforma electoral que nosotros tuvimos en el país y hasta el día de hoy pues continúa con nuevos retos en la identificación de las personas. Aquel sueño de tener un nuevo documento nacional de identidad que en algún momento tuvimos la oportunidad de ayudar a construir con Rolando, hoy ya es algo cotidiano, ya la gente tiene su documento, ya no parece aquel valladar que se tenía en el año 2016, 2017, y ya es un documento que sirve para fortalecer los procesos electorales. ¿Qué sigue? Porque en la última elección, en el último proceso electoral de 2021, recordamos cómo en la elección primaria se pudo avanzar con el padrón, alguna gente quedó fuera, todavía se discutía si se iba a utilizar o no el documento anterior, de hecho se utilizó en algunas de las elecciones con autorización de las mismas autoridades electorales, pero ya para el 2021 el censo actualizado, un sueño que parecía en los cuernos de la luna. Se hablaba de que las elecciones estaban siempre con datos inflados, que los muertos votaban, y la verdad es que, salvo que se hiciera como esta dama que la semana pasada quiso llevar a su tío a hacer un retiro en un banco ya fallecido, imágenes realmente penosas y lamentables desde Brasil. Acá es imposible llevar a un muerto a votar a una junta electoral receptora. Mira, lo que ocurría en aquel entonces, al hablar de un censo inflado, es que había un subregistro muy deficiente de defunciones. Entonces, al no estar registrada una defunción, las personas encontraban a sus familiares en las listas de votantes. El registro no tenía cómo darse cuenta. Eso fue una de las primeras reformas para poder darnos cuenta de las 19 instituciones del Estado que tienen contactos con personas fallecidas, no de manera simultánea, sino que... 19 instituciones, Rolando. La policía, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, el Ejército, las alcaldías, la Naval, las alcaldías por el cementerio, etcétera. Y haces la lista y al final... 19 fuentes de información. Fuentes de información que se pueden dar cuenta de que una persona ha fallecido y que tienen, digamos, una obligatoriedad de notificar al Registro Nacional de las Personas. De hecho, una defunción para combatir un poco ese subregistro. Eso fue de las primeras modificaciones que se hicieron en el marco legal de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Después vino una reforma constitucional muy importante porque creo que definió
la misión y la visión del Registro Nacional de las Personas. Tradicionalmente era una entidad registral que daba certeza y autenticidad jurídica de los actos y hechos vitales de los hondureños. Era también una institución que se dedicaba a la identificación y con esas dos funciones apoyaba al Consejo Nacional Electoral en la elaboración del censo y el padrón. Esa reforma trae un nuevo objetivo misional, que es el Sistema de Identificación Nacional. Y esto hay un cambio que ya no solo la sociedad necesita identificar al ciudadano, sino también autenticarlo. Es decir, tú ya no solo necesitas decir que tú eres tú, sino dar toda la certeza de que tú estás presente y con ello poder firmar, poder tener auditorías de, por ejemplo, si se entregan ayudas sociales, ya puedes tener la certeza de que el ciudadano se apersonó en su ayuda social. Se está haciendo, ya se anunció un programa piloto para transporte, por ejemplo, para que los ciudadanos puedan entrar a las unidades de transporte con un doble factor de autenticación, con biometría facial y poniendo el documento de identificación nacional en el escaneo. Y ahí es clave la huella, el elemento biométrico. Mira, la autenticación de un ciudadano, y cuando se habla de autenticación segura o autenticación de doble factor, es cuando se combinan 2 de 3 posibles factores de autenticación. Uno es algo que eres y ahí entra la biometría, que es la biometría dactilar, que puede ser decadactilar, puede ser únicamente por tu huella digital índice, o la biometría facial. Esas, digamos, son nuestras capacidades. Hay otras maneras de tener biometrías como el iris, incluso las orejas, etcétera, que son situaciones que generan unicidad por una cuestión estadística. Digamos, nosotros para la biometría facial usamos 17 patrones, digamos, en un plano cartesiano, entonces todas esas combinaciones de patrones, para que te hagas una idea, el Powerball, que es la lotería más dadivosa del mundo, te vale 1.000 millones acertar 6 números del 0 al 60, digamos, y aquí estamos hablando de 17 patrones, entonces las probabilidades de que existan atienden a cero, ¿no? O sea, están limitadas hacia cero. Por eso es que se vuelve único. Pero, por ejemplo, combinar la biometría facial con la biometría dactilar no es un doble factor de autenticación. Debes de tener 2 de 3 y los otros 2 es algo que sabes. Ahí es donde entran, por ejemplo, los passwords, las preguntas secretas, etcétera, o algo que tienes. Ahí es donde entran los tokens, los certificados digitales, etcétera. Cuando nosotros decimos, nos damos de manera pública autenticación segura, es porque damos la biometría, que puede ser facial o dactilar, combinado con la tarjeta, que es algo que tienes junto con algo que eres. De hecho, las instituciones públicas y privadas, si agregan un password o cualquier mecanismo que vaya asociado a algo que el ciudadano sabe, que lo vuelva de su conocimiento, tendríamos un triple factor de autenticación casi dado todo por el Estado, por las soluciones que puede brindar. Con eso, garantizando nosotros la autenticación, puedes hacer posible, como lo que hemos hecho en los kioscos, que los ciudadanos puedan atender un kiosco, poner su documento nacional de identificación, validarse con su biometría y sacar todos los documentos del Registro Nacional de las Personas. Eso ya es un hecho. Que además puedes pagar el recibo del Tesoro, en lo que se conoce como el TGR1, de manera automática junto con la caja única del Estado. Entonces, todo aquello que tenía que ir al banco y después ir al registro y después sacar esto, ya se puede hacer todo en una sola transacción y desde hace meses y han sido sumamente exitosos. Nosotros podríamos darle servicio a todas las instituciones del Estado para poder dar esos servicios de validación y que puedan dar ya sus documentos automáticos en kioscos o en un celular de manera móvil, como cuando un ciudadano en Estados Unidos quiere que su tarjeta sea enviada allá porque emigró. Y entonces con su autenticación facial nosotros ya sabemos que él está ahí, que la solicitud es generada por el ciudadano. Pero eso también se puede convertir en billeteras electrónicas, se pueden convertir en maneras de dar seguimientos a los programas sociales, porque al final lo que estás haciendo es que el ciudadano tenga una forma de ser uno y que el Estado sepa que es él. Entonces hay un paso superior a la simple
identificación. Y esto es lo que nosotros hemos concebido como el Sistema de Identificación Nacional. Cuando un banco, que ya hay algunos cuantos, ya hace aperturas de cuentas, y esa palabra es muy fea, cuando abre cuentas, pero eso de aperturar es jerga bancaria, cuando un banco abre cuentas con biometría facial, venga, mire, abra su cuenta de ahorro, lo valida, etcétera. Esa validación se está haciendo contra el Registro Nacional de las Personas. Entonces, muchas cosas que estamos viendo en la modernidad tecnológica que está sucediendo en Honduras, quien está detrás de eso es el Registro Nacional de las Personas con los servicios que está dando a las instituciones públicas y privadas. No obstante esa modernidad, recientemente el Registro Nacional de las Personas, y digo recientemente porque no fue ahora, pero fue hace varios meses, hizo un ejercicio interesante de registro, de dar cuenta histórica de los importantes registros de nacimiento que hay de figuras de la vida nacional. Vamos a mostrar en la segunda parte del programa algunas de esas imágenes mientras conversamos, ¿verdad? Porque además de tener tecnología punta y llevar adelante este tipo de información de esa manera que tú lo has mencionado, aprovechando las ventajas tecnológicas, también el Registro Nacional de las Personas es guardián de documentación histórica, de registros Miguel, nacionales. Eso fue uno de mis debates más interesantes. Yo siempre he considerado que una institución pública debe tener dos jefes, el pueblo y el futuro. Una institución que no vea como jefe el futuro está sirviéndole a la burocracia, ¿ya? Está sirviéndole al pasado. Sin embargo, con toda esta visión de poder ponernos, no me da nada de envidia cuando sale Bukele encendiendo las luces de Google. Nosotros no lo hicimos con Google, lo hicimos con Oracle, pero fuimos los primeros en irnos al cloud, fuimos los primeros en utilizar tecnología de blockchain, somos los primeros en este proyecto que queremos hacer firma digital que en lugar de estar basada en un certificado, que es el principio de algo que tienes, esté basada en el hash, en la minucia de tu huella digital. Es decir, que tu huella digital, el algoritmo, sirva de certificado para que después puedas firmar. Digamos, esto no lo tiene nadie en el mundo y es tecnología que nosotros estamos exportando. Digo esto como comercial para decirte que cuando teníamos que trabajar el tema de los libros, levanté la mano y dije, miren, con todo lo que yo abono a la automatización, porque esa es otra palabra en la que estoy en contra, la digitalización creo que es una palabra del pasado, porque nosotros concebimos la digitalización cuando teníamos un workflow, un proceso, y lo volvimos digital, ese proceso, pero siguió siendo la burocracia. Lo que los nuevos tiempos demandan es la automatización, el self-service, el quiero esto y en ese momento servido bajo demanda inmediata, ¿no? Eso es lo que la gente quiere. Sin humanos de por medio. Sin humanos de por medio, porque todas las validaciones se hacen de manera automática y en el momento que lo pido lo tengo. Creyendo firmemente en esas facilidades para el futuro, también tuve que levantar la mano y decir, no, con los libros registrales deben de seguir siendo impresos y en papel. Por una razón sencilla, Miguel. Yo tengo la certeza absoluta que existen registros y que hay personas que están estudiando los registros de hace 1000, 2000 años de vida. Porque el conocimiento de nuestra historia, como decía Humberto Eco, es la inmortalidad hacia atrás. Es una metáfora linda, de que nosotros somos inmortales hacia atrás cuando estudiamos el infinito de nuestro origen. Y hay gente y los países necesitan conocer muy bien la historia y los datos registrales. Y con esa certeza absoluta de que el papel puede sobrevivir 1000, 1500, 2000 años, váyanse a los pergaminos de Nicea, de los rollos del Mar Muerto, etc. Con esa certeza absoluta, yo no la tengo con la parte digital. Sí, porque han cambiado los lenguajes, los códigos. No han cambiado. Yo no te puedo dar certeza simplemente porque no tengo el tiempo suficiente. No han pasado 100 años para poder decir un registro digital puede durar más de 100 años. Sin embargo, ojo, nosotros hemos digitalizado todos los libros, porque también es importante tenerlos en digital, porque también el papel, a pesar
de que tengo la certeza de que sobrevive, también tengo la prueba científica de que puede morir, desde la Biblioteca de Alejandría, desde una inundación que pueda haber con el Mitch, desde lo que pudo haber surgido. Entonces, o una termita, necesito tener esa certeza y ese respaldo. Ese respaldo lo hemos hecho también con una empresa que está muy preocupada, bueno, no es una empresa, es una asociación sin fines de lucro que nació como la Sociedad Genealógica de Utah, que hoy se convierte en Family Search. Todas las personas que buscan sus orígenes a través de Family Search o Ancestry, que ven que están los registros de todo el mundo digitalizados en grandes data centers, donde mantienen vivos los discos duros y las tecnologías, porque a veces no solo es cuestión de almacenar, porque si lo almacenas por mucho tiempo, recordemos que todo lo que ustedes están viendo a través de su celular está hecho en electromecánica, que al final son encendidos y apagados, que son imancitos que después ese encendido y apagado se convierte en ceros y unos, y ese ceros y unos después se vuelve un lenguaje, y eso también es susceptible. Entonces hay que prestarle cuidado a poder dar esa certeza, no solo en el tiempo presente, sino que la responsabilidad al futuro, que cuando en 500 años alguien esté revisando los libros para conocer a su tatarabuelo Miguel Calix, o que esté estudiando quiénes fueron X o Y familias y de dónde son los orígenes de ojalá esos grandes hombres que nazcan en el futuro, puedan tener la certeza de que esos documentos existan y la responsabilidad, a diferencia de muchas otras instituciones, que es una responsabilidad con el presente inmediato y un mediano futuro. Yo creo que nosotros somos la institución que tiene temporalmente una responsabilidad a más largo plazo. Bueno, miren ustedes, ese es el desafío que usted no ve y que a veces no es tan evidente del Registro Nacional de las Personas. No solo son guardianes del pasado, son guardianes del futuro. Y precisamente porque tienen esa claridad de la misión, es que esta institución tiene que ser salvaguardada en el futuro y no solo en el presente, para que quienes acudan a ella puedan encontrar las respuestas no solo de la información que necesitan de sus datos vitales, sino también certeza de que el día de mañana habrá quien pueda documentarse con ella, con sus registros, con sus resultados, con los resultados de sus búsquedas. Vamos a ir a una pausa en Cuestión de Enfoques. Estamos hoy con el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. No solo vamos a hablar de la historia que nos lleva al actual Documento Nacional de Identidad, vamos a hablar por qué es importante estar pendiente de lo que ocurra de cara al próximo proceso electoral primario y general. Usted va a necesitar ese DNI. Lo importante es, además de cuidarlo, que usted lo tenga a la mano cuando vaya a votar y que lo haga en el domicilio que le corresponde. Vamos a hablar de eso al volver de los mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos con el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. Vamos a elecciones primarias en marzo del próximo año. Se hará llamamiento a elecciones en septiembre. Recientemente fueron reelegidos los distintos cargos del Registro Nacional de las Personas. Entiendo que por lo menos los titulares los propietarios fueron reelegidos. Esto, sin duda alguna, le garantiza la continuidad de lo que se está haciendo. El sistema de identificación nacional ya está elevado a rango constitucional y los retos para el próximo proceso electoral seguramente serán que el censo y el padrón se mantengan con la misma transparencia y credibilidad que tienen. Pero ¿qué pasa con los nuevos votantes? ¿Se garantizará que las personas puedan acceder al Documento Nacional de Identidad a tiempo, que queden registrados a tiempo en el padrón? ¿Qué pasa con las actualizaciones domiciliarias? ¿Cómo evitar que con traslados de votantes se pueda alterar el resultado o la correlación de fuerzas en una corporación municipal, en un distrito electoral departamental? Mira, nosotros recientemente hemos concluido
una reforma en los 298 registros civiles municipales que genera una distribución de fuerzas, una segregación de funciones. Hemos fortalecido el sistema de registro civil, hemos cambiado totalmente de sistemas, aquel que fue diseñado en 1982 y que tenía un usuario único para entrar a los sistemas. Ahora los funcionarios entrarán con sus validaciones biométricas, no podemos ser casa de herrero o cuchillo de palo. Entonces, digamos, con eso buscamos la integridad y la trazabilidad de cada una de las operaciones que sean realizadas. Hay que ver que el Censo Nacional Electoral es, digamos, una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y que el Registro Nacional de las Personas es el brazo operativo para dar las ventanillas para que la gente pueda hacer su traslado. En la ley, las personas tienen derecho a votar en su lugar de residencia o en el lugar donde fueron inscritos. La ley también dice del lugar donde nacieron, pero eso es más difícil de comprobarlo. Por lo general, las personas son inscritas donde nacen. Hay una vigilancia vecinal muy estricta cuando hay una persona que dice, miren, yo soy de aquí. Bueno, tiene que demostrar su arraigo para dar ese cambio por un voto vecinal. Eso lo hacen las alcaldías como una constancia. Lo que pasa es que ahí era donde había mucho juego, que si el alcalde era de un partido y el registrador era del mismo partido y el alcalde tenía un conflicto de interés en llevar votantes de otro municipio, porque además era un municipio muy pequeño, etcétera. Entonces ahí era donde existía la transhumancia electoral. Constancias de vecindad, le llaman. Entonces, la constancia de vecindad emitida por la alcaldía. Por eso hemos buscado sistemas más complejos en la segregación de funciones, en un arraigo, en una demostración de arraigo más fuerte de los ciudadanos. Por eso pasa por toda esta reforma, para evitar ese conflicto de interés que podía haber existido antes entre el registrador y el alcalde. Y esto ocurría en todos los partidos políticos. Rolando, ¿con qué mecanismo se compraba? Yo recuerdo que cuando fui a tramitar recibos de energía eléctrica. De energía eléctrica. Los que tienen el nombre de uno. Los servicios públicos, constancias de trabajo, testigos de vecindad. Mire, yo soy vecina de fulano, por eso es importante el ojo del registrador y lo que hablaba de la segregación de funciones y todo eso. ¿En qué momento se vuelve sospechoso esa transhumancia? Cuando se vuelve, porque puede hacerse de poco a poco. En los pueblos nuestros, Miguel, afortunadamente, yo creo que el 80% de nuestros municipios la gente se conoce. Y por ahí pasa. Y también los rumores de cuando llegaban los buses, y por eso es que incendiaba tanto. Porque las cosas se hacían muchas veces de forma descarada. O sea, venían alguien, llevaban un bus. Aquí nomás en Valle de Ángeles. Y entonces, claro. Descubrieron un par de buses de votantes que iban, entonces, y todos avecindados. Entonces, ¿no? Lo que había ahí era una comparsa de las instituciones, abuso de autoridad, etcétera. Y nosotros siempre hemos dicho un principio muy, muy claro. Los procesos deben de ser más seguros que las personas. Ahí empiezas a generar tu institucionalidad. Cuando tú nadie es perfecto, errar es de humanos, pero tus procedimientos deben de tener la garantía de que son más fuertes que el actuar de las personas, para evitar que los procesos se corrompan. ¿Por qué existe un copiloto? ¿Por qué existe un plan de vuelo? ¿Por qué existe un checklist? ¿Por qué el mecánico que llega y revisa un avión, etcétera? Porque cualquiera de todos ellos puede fallar, pero en la armonía, en la segregación de funciones y en los objetivos de control establecidos es donde tú tienes la certeza de poder tener los vuelos confiables o los traslados. Bueno, entonces podemos estar seguros que para la elección primaria no deberíamos de tener candidatos o precandidatos alegando traslados masivos de votos. No, eso ya desapareció, y esos alegatos no eran un tema estricto en el proceso electoral. Eso era una cuestión de denuncia constante. ¿Muertos que votan, Rolando? Muertos que votan tampoco, porque ahora se vota con la biometría, y eso es uno de los grandes avances que se logró hacer en el proceso electoral anterior, además con la validación
y además con la depuración del censo. Entonces, al disminuir el subregistro de defunciones. Y no era el muerto que vota, también estaba el emigrante, que es una palabra que personas que votan con el documento del pariente que se fue. Que se había ido, y me da tristeza a ti que también te gusta hablar de las palabras. El otro día, voy a hacer un pequeño paréntesis, hablábamos del emigrante, y estaba yo en un festival en Cali y me decía, aquí viven los inmigrantes, y me dijo emigrantes, y dijo, querrás decir inmigrantes. Y al final pensé en que la terminología es totalmente sentimental. O sea, siempre será un migrante que se fue de su lugar de origen y siempre será un extranjero. Entonces, creo que me gusta más usar la palabra migrante en lugar de emigrante. Pero sí, nuestros migrantes, nuestros hondureños que se fueron, muchas veces no han registrado su domicilio. Esto es un cambio importantísimo también. Antes no se atendían en los consulados y ahora atendemos en todos los consulados, en los 52 consulados que tiene Honduras. Es decir, las personas que nos ven afuera pueden ir a los consulados móviles que estamos haciendo, actualizar su domicilio. O sea, las personas que están viendo ahorita el programa, que nos están viendo en redes sociales, que nos están viendo en Facebook, que nos están viendo en YouTube días después o durante el programa, tú puedes garantizar que pueden ir a los consulados más cercanos e investigar. Y solicitar su documento nacional de identificación. ¿Y cuánto tiempo tardaría en procesarse? Y no, pues los sistemas están en línea. O sea, nuestros sistemas están en línea. ¿Y la tarjeta en cuánto tiempo se emitiría? La tarjeta, ahorita nosotros estamos, ya tenemos un equipo que hemos recibido con un convenio que se hizo del Salvador, una donación que nos acaban de hacer de unas impresoras, para poder abrir un centro de impresión en Estados Unidos, para poder agilizar el proceso. Evitar ese proceso de que le llega a Cancillería tiene que esperar el momento para enviarlo a los diferentes consulados. ¿Que toma cuánto tiempo actualmente? Pues depende más que todo de los flujos. O sea, puedes tener la suerte de que te has enrolado en el momento en el que está a punto de salir una valija diplomática, o puedes haberte enrolado en el tiempo en el que acababa de irse y te tendrá que esperar 2-3 meses. Pero o sea, puede tardarse de 2 semanas a 3 meses fácilmente. A 3 meses, y es un asunto que tiene que ver sobre todo con la logística del movimiento que tiene. Nosotros imprimimos inmediatamente y se lo enviamos a Cancillería. Y luego Cancillería tendrá esa logística para llegar a estos 52 consulados alrededor del mundo, que también es importante. Hasta ahora, ¿cuántos documentos has emitido como registro fuera de Honduras? Eso es muy importante. Hemos ya superado los 200,000 personas que se han enrolado fuera de Honduras. O sea, aquí estoy considerando España, Estados Unidos. Nos constan, mire qué interesante ese dato, usted que está viendo el programa. Es la primera vez que nosotros podemos decir con ciencia cierta un número exacto de hondureños viviendo fuera, porque siempre se ha hablado del millón de hondureños fuera. Registrados 200,000. Mayores de edad, registrados, y veníamos de un censo de 50,000 personas fuera. Ese crecimiento del censo es bastante importante, pero también en la manera que las personas se registren, desaparecen de la lista, del cuadernillo, de esa mesa, y lo que ocurría antes, había... O sea, perdón, a lo que acabas de decir es importante. Cuando la persona se registra afuera, claro, el sistema automáticamente la retira del censo activo local. Claro. Porque ya está viviendo en otro lado. Tendría que declarar que viene a votar. Salvo que declare que quiere votar en su lugar de origen. ¿Ya? Para el voto en el extranjero. El voto en el extranjero solo vota por el nivel presidencial, cuando es un voto residencial. Si la persona decide votar por arraigo, por su código de origen, tiene que venir a votar a su urna y registrar su movimiento de traslado para votar Tiene que comunicarlo al Registro Nacional de las Personas. Tiene que comunicarlo al Registro Nacional de las Personas para que llegue al Consejo Nacional Electoral en el periodo de los traslados que se abre con el formulario, etc. O sea, si la gente está viendo ahorita el programa y quieren venir a votar para las primarias de cualquiera de los partidos que vaya a primarias, ¿con cuánto tiempo de anticipación debería hacer esa gestión? Bueno, hay un periodo en el que, el cambio de domicilio se puede realizar en cualquier momento, pero el traslado electoral, hay un formulario que debe de abrirse con autorización del Consejo Nacional Electoral. Eso se hace en un periodo antes del proceso de las internas. Todavía
El Consejo Nacional Electoral no ha hecho el anuncio, pero a partir del próximo mes deberá hacerlo con miras a las elecciones internas, y esto pasa por el calendario electoral. Ahorita precisamente en esta última definición que haga el Consejo Nacional Electoral es cuando todos los partidos ya deben de mover para mover el centro de votación. Aunque nosotros siempre le actualizamos al Consejo Nacional Electoral los cambios de domicilio, y el Consejo Nacional Electoral al final es la institución que dice: con estos domicilios voy a actualizar estos centros de votación o no. Digamos, eso es competencia, según la ley electoral, del Consejo Nacional Electoral. Bueno, una decisión importante. Si usted cambia su domicilio electoral solo para venir a votar a las primarias, sepa que no va a poder votar en las generales en Estados Unidos, en España o donde sea que se instale una urna. Porque hasta ahora el reto es el traslado toma tiempo. Y volver al antiguo domicilio también toma su tiempo. Y lo sabemos las personas que hemos decidido ejercer el voto domiciliario, como es el interés de la ley. En las últimas elecciones se votó en Estados Unidos y en Centroamérica. Hay que ver también, porque eso también es competencia del Consejo Nacional Electoral, si va a habilitar urnas, por ejemplo, en España, donde también hay una población ya documentada bastante importante. Bueno, vea usted, todavía no se puede votar en todos lados, pero ya se puede votar con certeza acá en el país, en Centroamérica, en Estados Unidos, en el nivel electivo presidencial, pero eso ya es un avance. ¿Cuánto es el porcentaje de votos? Si podrá ser en algún momento decisivo, como lo es en las elecciones ecuatorianas, peruanas o de otros países, pues, o Estados Unidos, eso está por verse. Volvemos en unos instantes a Cuestión de Enfoques. Estamos con el comisionado Rolando Catán. Él integra el Registro Nacional de las Personas como comisionado propietario. Ya volvemos después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. No olvide seguir nuestras redes sociales, no olvide seguir los distintos espacios en los que usted puede darle seguimiento a nuestra programación. Facebook Live, lo puede hacer en YouTube. Este programa lo puede ver incluso si quiere volver a escuchar a nuestros invitados e invitadas, pues usted puede ingresar a YouTube. También nosotros colocamos extractos del programa, frases importantes, opiniones importantes en nuestras cuentas de X, en nuestras cuentas de Facebook, y usted puede precisamente seguir opinando. Como comentarista le invito a hacerlo porque es importante expresarse, es importante opinar. Rolando, ese es el momento en que no puedo evitar hablar de esos proyectos que en aquel momento, cuando se incorporaron ustedes en el Registro Nacional de las Personas, me refiero a los comisionados Oscar Rivera, al comisionado Roberto Brevé, y bueno, y podríamos hablar de los que se van a retirar pronto, ¿verdad? También que vacarán en septiembre, para dar paso a otras personas. Era un sueño el Documento Nacional de Identidad, pero se hablaba de documentar a las personas que tienen menos de 18 años, es decir, a nuestros niños. En breve, de qué estamos hablando y cuándo podría ya la gente ver hecho realidad este proyecto que ustedes en algún momento anunciaron y que tengo entendido que va bastante adelantado? Mira, el nuevo Documento Nacional de Identificación era una necesidad. El sueño es ese sistema de identificación nacional que contemple a todos los hondureños. Nosotros éramos una institución que incumplía la ley. La ley del Registro Nacional de las Personas te mandaba a tener una identificación para los menores. La identificación de los menores, lo primero, Miguel, es que va a traer seguridad a nuestra ciudadanía. ¿Y por qué digo seguridad a nuestra ciudadanía? Porque si un menor de 15 años salía de nuestras fronteras y regresaba a los 45 años y decía: hola, yo soy Juan, nosotros la única prueba que teníamos, o el único registro, era el libro donde se había inscrito su nacimiento.
no teníamos ninguna identificación, ni teníamos método de cómo poder autenticar a esa persona adulta. Peor aún, si esa persona que salió menor fallecía, su libro es prácticamente un registro que estaba a la venta de las mafias y del crimen organizado, digamos, para esas vulnerabilidades que históricamente podía haber tenido las instituciones registrales y hacer pasar por hondureños. Especialmente si no se había registrado el fallecimiento, ¿verdad? Especialmente si no se había, exacto. Si no que se es uno de los subregistros más importantes, entiendo yo. Es uno de los subregistros importantes que ahora hemos podido afinar, que el enrolamiento y el proyecto Identifícate logró marcar una línea y bajar un censo de 6.2 millones de hondureños que tuvimos en el 2017 a un censo de 5.2. O sea, tienes 1 millón de personas menos que estaban en un censo pasivo. En un censo pasivo, posiblemente migrantes y fallecidos. Cuando empezamos a registrar los menores, entonces empezamos a darle una fortaleza a la nacionalidad y un cumplimiento constitucional de la tarea de registrar los actos y hechos vitales, que ese es tu libro, pero también tu tarea de identificar a todos los hondureños, no solo a los hondureños mayores de 18 años. Con esa identificación y siendo esos niños parte del sistema de identificación nacional, puedes hacer seguimiento de escolaridad, puedes hacer programas de vacunación digitales, puedes poner al niño en todo este mundo que los adultos ya están empezando a ver de las opciones que existen al valer como ciudadano, al volverte el centro de la sociedad y que los bienes y servicios del Estado o privados giren en torno tuyo y que tú seas un individuo que existe, ya no solo una hoja registral. Rolando, y puedes también tener un registro fehaciente de los menores que viajan sin compañía a los Estados Unidos y que migran y que normalmente no tienes forma de probar su identidad. El principal debate en Estados Unidos hoy por hoy es el tema de la inmigración. Dentro del tema de la inmigración, el principal problema son los niños indocumentados que tienen en las fronteras del sur detenidos. Es una crisis humanitaria. Y prácticamente sin solución, porque al final estos niños, al estar sin un documento y sin las garantías de poder hacerles identificación biométrica, con eso vamos a poder apoyar a que los niños puedan viajar, por ejemplo, dentro del Triángulo Norte, que se viaja dentro del CA4, con una identificación biométrica, con su documento de identificación, pero también asociar la biometría de sus padres o tutores. Entonces, podemos fortalecer y la migración segura, combatir la trata de personas, dar seguimiento a los programas sociales, dar atención en los servicios de salud y dar una cadena de valor desde el nacimiento, porque los niños en el nacimiento con la identificación automática, porque también era un absurdo que las personas nazcan. El 92% de los niños nacen institucionalmente en Honduras. ¿Y qué quiere decir institucionalmente? En la red de los 160 centros de salud entre públicos y privados que atienden nacimientos, más parteras que están registradas. Hay un 8% que nacen en otras condiciones y que después llegan a inscribirse y requieren un proceso de oficialía civil para esa inscripción después de los 6 meses. Pero esos niños que nacen institucionalmente, usted que nos ve, que ha tenido algún hijo, llegó en el hospital, le dieron una constancia y le dijeron vaya con este papelito al Registro Nacional de las Personas. Y después el otro papelito, la copia se la mandaban al Instituto Nacional de Estadística y con la otra se quedaba en el hospital. Y después tenía que venir el padre al Registro Nacional de las Personas a hacer la inscripción. Esta inscripción debe de ser de forma automática en los hospitales, eso es parte del proyecto de menores. En ese momento ya se genera toda la inscripción, estando con un servicio de línea y dando las facultades de registradores auxiliares a oficiales dentro de los hospitales que puedan, como funciona, digamos, en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a tener la cadena de valor, perdón en la frialdad del lenguaje, la cadena de valor del ciudadano desde el nacimiento hasta su muerte, con un sistema de interoperabilidad y validación y autenticación de los hondureños en todas sus etapas. ¿Cuándo va a ser realidad ese documento o esa identificación? Ya fue hecho un proyecto con el apoyo de Banco Mundial. Nosotros también nos hemos dado el lujo
y hacía una broma el otro día hablando con la Unión Europea, que estábamos trabajando con Banco Mundial y el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, que estábamos sentadas las 4 instituciones que más saben y han aportado de registro en el mundo, que son pues, Banco Mundial con ID4D, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con los proyectos de identificación que han manejado en diferentes países, la Unión Europea con casos de éxito como digamos los proyectos de Estonia, etcétera, que llevan hacia la identificación digital, y nosotros que estamos innovando mucho en estos temas. Con ese apoyo de Banco Mundial ya está en marcha, ha sido aprobado por el Congreso, estamos esperando el desembolso y estamos en la definición ya de la unidad técnica para poder salir con el proyecto. Interesante, porque cuando nosotros pensamos en un niño, salvo que esté escolarizado, es muy difícil que las personas puedan dotar a un niño de un carnet. Casi siempre eran algunos niños que iban a colegios privados, eran niños que se preocupaban los colegios, las instituciones por darles un documento, lo cual dejaba fuera de esa identificación a la gran mayoría de niños, porque por un lado no es obligatorio hacerlo en las escuelas, y por otro también hay una restricción importante legal, que es el tema del derecho a la imagen del niño. Por lo tanto, los padres perfectamente podían negarse a autorizar al colegio a que esa imagen fuera colocada en un documento de identificación. De hecho, muchas instituciones públicas y privadas evitan publicar sus actividades precisamente por esa restricción del Código de la Niñez y de la Adolescencia. En este caso se trataría de un documento oficial cuyo fin e interés es precisamente no solamente ese derecho a la imagen, curiosamente el contraste es ese, pero también el derecho a la identificación. Has dado en un punto también muy importante que ha seguido el Registro Nacional de las Personas. No creo que haya otro artículo en la ley que te llame al cumplimiento de los estándares internacionales para las cadenas de valor del proceso, como lo tenemos ya en el Registro Nacional de las Personas. Hemos buscado cumplir y que todos los proveedores de todos los servicios cumplan con las normas ISO correspondientes, tanto para Security Printing, para Information Management, para Information Security, etcétera, que cada uno de esos diferentes procesos tiene una norma muy estricta que además debe estar certificada y además debe estar certificada en el scope que corresponde a la cadena de valor de nuestro proceso. Eso ha sido, digamos, uno de los hitos más importantes y menos públicos, tal vez, de poder trabajar en la integridad, en la confidencialidad y en la disponibilidad de la información en esa triada. Tenemos a nosotros algunas contradicciones legales que se deben de trabajar. Por ejemplo, si vamos a votar con la biometría es parte del censo y luego el censo constitucionalmente es público, entonces la biometría es pública. No puede ser, pero son cosas que hemos nosotros interpretado mediante nuestras regulaciones junto con el Consejo Nacional Electoral para poder dar esos límites de privacidad a la información biométrica donde se encuentra también la fotografía. Pero, Miguel, el carnet, la tarjeta, al final... la credencial. La credencial, la cédula, si nosotros queremos simplificar, digamos, en qué consiste una partida de nacimiento, un certificado, etcétera, al final son constancias de registros que tenemos nosotros. Lo importante no es la constancia, lo importante es el registro. Lo importante no es que el niño va a tener un carnet, que el carnet lo puede tener guardado en su casa, en su closet, etc. Lo importante es que la biometría del niño va a estar en migración y que ese niño no se lo van a robar y no va a cruzar nuestras fronteras. Lo importante es que el registro de ese niño cuando nació va a estar en la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación va a saber 5 años antes a dónde tiene que construir una escuela porque por allá están naciendo los niños. ¿Me explico? O sea, es la información que se puede trabajar cada quien. O sea, creo que el Estado no debe de tener información privada que no utilice. Eso es un absurdo. Y creo que ahí es donde es muy importante la clasificación de la información. O sea, si yo pido un dato es porque ese dato lo necesito utilizar para un fin a beneficio del ciudadano. Recordemos que a fin de cuentas estamos dentro de un contrato social
y que ese contrato social nace para el fin último que es el ciudadano. Entonces, si yo te pido un dato es porque ese dato lo voy a usar en tu beneficio mediante las instituciones que requieren ese dato para poderte dar ese beneficio de seguridad, de salud, de transporte, de bienestar para lo que, como el fin último del Estado, ¿no? Y de nuestra Constitución. Ve usted qué interesante lo que está mencionando el comisionado. No solamente se trata de emitir documentos, de emitir certificaciones, se trata de que las personas existan legalmente, porque usted camina por ahí y si usted no fue registrado, si usted no tiene una prueba fehaciente de su existencia, nacionalidad, a usted se le está vulnerando un derecho que le acompaña desde que nace y precisamente que está vinculado con esa inscripción que lo vuelve una persona ante los ojos de todos, ante la ley, aunque usted camine por ahí, baje mangos, salpique charcos, pero mientras no tenga existencia legal, pues usted puede ser víctima de más vulneraciones de derechos. Vamos a unos mensajes. Estamos con el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. Vamos a hablar al volver de estos mensajes que continúan sobre algunas actividades que hizo el Registro Nacional de las Personas en los últimos meses, que es importante que si usted no conoció, conozca. Ya volvemos. Entramos en el segmento final de Cuestión de Enfoques, hoy con el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán. Rolando, el 11 de septiembre del año pasado, el Registro Nacional de las Personas hizo una actividad que, en mi opinión, es tan memorable como el nombre, porque hicieron la presentación de una publicación. Lo hicieron en el auditorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, es decir, con mucho realce. Cuéntanos de qué consistió 200 registros memorables de Honduras. Fue una manera de dar un aporte a las celebraciones del Bicentenario, pero al final el Registro Nacional de las Personas tiene no solo la información de todos los hondureños que estamos vivos, sino que toda nuestra memoria. Y creemos que en nuestros registros es una hermosa metáfora de que no es necesario ir a buscar un Bukele, de que no es necesario creer que aquí se puede salir adelante copiando modelos extranjeros. No es necesario decir, no, es que necesito ser súper libertario como Milei para ser disruptivo. O necesito ser absolutamente socialista como un modelo danés para tener adeptos. Nuestra historia, cada nombre tiene una vida, tiene una biografía y tiene un legado. Creo que ser el registro de las personas también es ser el custodio de los nombres propios que han hecho la historia de Honduras. Alberto Uclés me dice, y esto lo recuerda Jorge Fidel Durón en cosas de tiempos pasados, que Honduras progresa a pesar de sus gobiernos. Parece ser una paradoja este progreso a pesar de los gobiernos. Es una paradoja, pero se resuelve con los nombres propios, con las personas que nacieron, crecieron y creyeron y trabajaron por el país. No solo hay que nacer, crecer y morir. Hay que nacer, crecer, creer, trabajar y morir. Para no morir, para dar cuenta de ese legado. Estos 200 registros memorables son una especie de nuestros inmortales. Son una especie de las fuentes de las que hay que nutrirnos. Memorables porque no todos son héroes. La historia está llena de sumas y restas, pero tenemos que conocer las restas, tenemos que conocer las sumas, tenemos que conocer nuestros casos difíciles, tenemos que entender
el consenso político del que venimos, de nuestros contratos sociales, los constructores de nuestra Constitución. Tenemos que entender a aquellas personas que soñaron en la igualdad. Tenemos que entender a aquellas personas que defendieron las ideas libertarias. Tenemos que entender las personas que defendieron los gobiernos comunitarios o las personas que defendieron gobiernos eficientes. En ese cuadrante que no se puede juntar nunca en un centro, porque en la medida que te acercas a la libertad, promueves desigualdades, o en la medida que te acercas a la igualdad, restringes libertades, o en la manera que te haces más cercano a la población te vuelves menos eficiente, o en la medida que te hagas eficiente te vas alejando. Por eso nos hemos movido en gobiernos de centro, de izquierda, de derecha, como vulgarmente podemos llamar a una concepción política en nuestra historia. Ahí está el reflejo y ahí está el ejemplo de las cosas que hay que hacer. Y me preocupa mucho cuando yo empiezo a ver candidatos, gente que aspira al poder y empieza a imitar o querer tomar recetas, digamos, de otro país. La receta más importante para poder tener un buen gobierno y una opción al poder no es el poder en sí mismo. Hay quien decía que quien en nombre de la libertad busca el poder no consigue la libertad, sino el poder. La mejor receta para esa búsqueda del poder es ser un verdadero mandatario del pueblo y no un mandamás. Es lo que Honduras necesita, que podamos rescatar qué es lo que el pueblo quiere y poder dar esas necesidades a la población en el futuro. Rolando, si alguien quiere ver el texto, tengo entendido que está virtual. ¿Se puede encontrar en el sitio del registro? Quiero invitar, como tanto has invitado a ver las páginas de ICN, a que visiten también el Instagram del Registro Nacional de las Personas, a que sigan nuestras redes sociales. Creo que una de las deficiencias de nuestros tiempos es la falta de la cercanía de la verdad. Nosotros somos una fuente confiable, somos la fuente oficial, ahí podrán ver todas nuestras actividades, nuestras publicaciones, y entre ellos este bocato de cardenales de nuestra historia, que es esta selección de estas 200 personas, que el fin, a fin de cuentas, no solo era revelar la belleza estética de las caligrafías y el amarillo, como decía el poeta Miguel Hernández, y se pondrá y se posará el tiempo amarillo sobre mi retrato, ¿no? El tiempo es de color amarillo. Al final es ver ese amarillo y ese sepia, sino también darnos cuenta de que somos un pueblo, que lo que nos hace hondureños no es el territorio, que cambia constantemente, no son los símbolos, también pueden cambiar. Tú que eres un especialista en símbolos, al final lo que nos hace hondureños es esta hermandad. Y si nos vamos moviendo en los libros hacia arriba, nos damos cuenta de que estamos más cercanos de lo que nosotros creemos, y que en realidad ese concepto de decir la familia hondureña no es una metáfora, sino que venimos de las mismas personas, de los mismos pueblos que alguna vez acercaron sus casas para conversar al final del día. Nos quedan 2 minutos. He tenido que aguantarme las ganas de hablar del Rolando Catán poeta, del Rolando Catán informático, del Rolando Catán miembro de la Real Academia Española, del Rolando Catán que es bibliófilo y además editor y persona que rescata obras clásicas de la literatura hondureña y otras más recientes. Te quiero pedir, antes de que te despidas, porque eso te tomará, no es fácil pedirle esto a Rolando, pero te tomará 1 minuto, no puedes, porque los tiempos en la tele son fatales. ¿De qué nombres estamos hablando? Dame una muestra, son 200, pero dame una muestra de 10, no los favoritos, solo para mostrar lo que va a encontrar la gente en el libro que va a buscar en el Registro Nacional de Personas, porque ahí está el texto. Estamos hablando de figuras que van desde te puedo dar categorías. Desde un Vallejo. Desde todos los presidentes. Todos los presidentes. Todos los presidentes, desde la fundación del registro, ¿verdad? Que fue precisamente con la reforma liberal. Entonces, es decir, hay políticos. Te encuentras a Vallejo, te encuentras al padre Vallejo, a Ramón Rosa, te encuentras a José Antonio Domínguez, te encuentras a Juan Ramón Molina, que no existe su registro de nacimiento, pero sí su acta de matrimonio.
Luego están los grandes primeros, ¿no? La primera mujer, el primer tal en hacer X o Y actividad en la vida pública o privada. La primera graduada de la universidad, por ejemplo. Exactamente, que en este caso, por ejemplo, la primera mujer en obtener un grado de maestra fue Visitación Padilla. La maestra Choncita. La maestra Choncita, y que precisamente fue evaluada creo que por Esteban Guardiola y Luis Lande, que hay un hermoso libro que también están en el registro. Sí, que también están en el registro. Deportistas importantes, gente que ha trascendido en el ámbito internacional. Pecho de Águila está, seguramente. En el aspecto científico, Pecho de Águila. Y también, bueno, incluso hasta Mauricio Dubón, digamos. O sea, nos encontramos desde los últimos hasta los más recientes, los escritores prominentes de nuestra historia. Rigoberto Paredes, Clementina Suárez, Roberto Sosa. Y luego también nos vamos a encontrar con algunos datos y personas que han sido importantes, los desaparecidos. Hay una muestra de los desaparecidos en la época de los 80, porque no están declarados muertos, al estar declarados como desaparecidos. Entonces, digamos, también hay un apunte muy importante de registral, digamos, más allá del heroísmo que pudieron haber tenido. Vamos a dejar la pluma en el tintero, pero nos hemos quedado hablando de nuestros inmortales. Y gracias, Rolando, por haber accedido a la invitación de Cuestión de Enfoques. Creo que lo que estabas haciendo precisamente es una buena despedida. Es un homenaje a quienes nos antecedieron, a quienes construyeron la patria, que ambos tenemos todavía el compromiso de sacar adelante. Gracias por tu presencia. En producción no me van a dejar, así que te voy a dar 15 segundos. Bueno, hagamos patria. Juntos somos patria. Hay que recordar que el Registro Nacional de las Personas es una institución de todos nosotros y estamos trabajando para que usted se sienta siempre nuestro jefe y para que el futuro, a quien también nos debemos, le traiga bienestar. Eso fue todo por ahora. Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Esperamos contar con su atención en nuestro próximo programa. Siga disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.